Bienvenidos de vuelta. Estamos hablando sobre el balance económico del último mes y cuáles son cómo vemos el resto del año. César, estamos hablando sobre inflación, el tipo de cambio, que creo que es una de las cosas que más preocupa porque verdaderamente los eventos macroeconómicos están dominando las noticias, ¿no? Internacional y nacionalmente, ¿no? Lo que vemos es claro, a nivel, creo que ya hemos visto a nivel internacional, el gran tema ahora es qué va a pasar con Europa. Creo que hay un consenso que es una recesión. Y al ver una recesión el tema es la magnitud. Estamos hablando de un 0,5, un 0,2, estamos hablando de un menos 2% en Europa. Ya regresando a nivel local, la preocupación de muchos, como es razonable, también es el tema de inflación. Mi opinión personal es que la inflación ya tiene un elemento crítico que es una menor demanda global. Esa menor demanda global, a pesar de que tengamos especulación en las commodities, eso va a presionar mucho los precios de las commodities hacia la baja. Acordemos un tema de magnitud también. Si bien es cierto, China es grande y importa muchos de los bienes, es más o menos alrededor de entre 10 y 13% de la economía global. Gran parte de la economía global, estamos hablando de Estados Unidos, Japón, Europa, que están en procesos de recesión o crecimiento mínimo, es 50% de la economía del mundo. Entonces, lo que vamos a ver probablemente es un ajuste, esa es mi opinión, creo, a gran parte de las commodities. Además, commodities hacia la baja y también expectativas de inflación hacia la baja. Y eso va a repercutir tranquilamente en el Perú. Entonces, lo que va a ocurrir probablemente es un ajuste automático de inflación por la menor demanda, a pesar de que los riesgos inflacionarios todavía están. Yo creo que vamos a tener un ajuste rápido en la banda de 2 o 3% probablemente ya en julio. No creo que pasemos esa etapa, ¿no? Es decir, un ajuste rápido por el choque externo. Y a pesar de que tenemos un posible choque de oferta, y eso también es siempre riesgo, creo que lo que va a predominar ahora es el ajuste de demanda a nivel global. Para darte la contra nomás, tú estás hablando de que China es el 15% y India será 1,4%, pero en términos de consumo de cobre son mucho mayores, claro, porque ellos son los que están construyendo las nuevas casas. Entonces, para nosotros, obviamente, China, no sé cuánto es el consumo, pero debe ser un 20, 30%, 40%. En cobre te lo digo, China es alrededor de 36% del consumo de cobre del mundo. Y más la India, estamos hablando casi el 50%. Entonces, esa es la crítica. Entonces, para el Perú, verdaderamente, claro, o sea, le va a afectar a Europa, pero el precio del cobre no debería afectar. Efectivamente, si uno quisiera hablar de este Edén o en términos de paraíso, efectivamente, cobre, oro, plata son probablemente las commodities que se van a mantener hacia arriba. Pero si uno ve un poco más con detalle trigo, maíz, que también importamos, la tendencia va a ser o mantenerse o reducirse porque tienes un tema también de demanda en lo que es alimentos mucho menor. Y nuestras exportaciones de café y otras cosas iban a caer. Porque y además hay un tema que también es importante señalar, a diferencia de los índices de precio de los países desarrollados, inclusive países vecinos como Chile y Brasil, es que el componente de alimentos, que en el Perú es alrededor de 40%, te hace que tengas extremada volatilidad en lo que es el índice de precio del consumidor. Por eso es que tenemos fluctuaciones hacia arriba, hacia abajo. También es mérito del Banco Central, pero también es la naturaleza de la canasta, hace que tengamos una subida de 4,7 y probablemente mañana tengamos una caída de un par de puntos en la inflación. Mario, ¿qué piensas de todo esto? Sí, de acuerdo con lo que menciona César, efectivamente vemos, como comentaba, una trayectoria descendente en adelante de la inflación. Nos preocupaban estos riesgos de clima, de commodities, aunque nosotros somos algo también optimistas en el tema de commodities, básicamente por un tema que más allá de los factores coyunturales, vemos que también viene sucediendo en nuestra economía y creo que es interesante analizarlo. Al igual como viene sucediendo con China, donde vemos un surgimiento importante de la clase media a raíz de políticas de impulso fuertes de demanda interna, en el Perú también estamos viendo algo de eso. Estamos viendo en los últimos años que existe un cambio, una movilización social a nivel de estratos económicos. Muchas personas que hace 5 años eran nivel E, ahora son nivel D, las que eran nivel D son nivel C y las que eran C se vuelven nivel B, que no solamente significa un cambio en los niveles de ingresos. El año pasado el nivel de ingresos en Lima subió 13%, o en el nivel de empleo, que creció 5.5% el año pasado, sino que estos aumentos cuantitativos llevan también a cambios cualitativos en el estilo de consumo, ¿no? Gente que ya no compra en la bodega, sino en el centro comercial, gente que empieza a usar por primera vez sus tarjetas de crédito, y eso genera también una movilidad y una sustitución importante en el estilo de compras y de consumo que se ha visto reflejada, por ejemplo, en el último cambio en la estructura del índice de precios al consumidor, que fue el 2010, ¿no? Donde se redujo la participación relativa
de alimentos, como mencionaba César, que aún siguen siendo altos, pero se redujo de lo que venía siendo los últimos 15 años, y se empezó a priorizar más el tema de gastos de transporte y sobre todo gastos en educación. Yo creo que desde ese punto de vista estamos viendo, el Perú está en una fase de desarrollo bastante interesante en este momento, ¿no? Cambiando, otras cosas. Cambiando, cuando uno ve una expectativa de algo de más mediano plazo, ¿no? Está cambiando un poco este esquema socioeconómico. Tenemos una inversión que representa 25% del PBI en los últimos años, que hace un número mágico, crítico. Uno ve cuál fue el gran motor que tuvieron las economías asiáticas cuando su inversión superó el 25% del PBI, un PBI per cápita que se aproximaría este año a los $6.000, rumbo a esos 10.000 que tiene Chile o Brasil, nos podría dar un estatus más elevado. Y también un cambio en la clase media que vemos con bastante dinamismo, ¿no? Y lo vemos en las compras de supermercados, en la expansión de los centros comerciales, en las ventas récord de autos nuevos, en el fuerte crecimiento de las tarjetas de crédito, no solamente en volumen, sino en número de tarjetavientes y también en el número de nuevas personas que compran por primera vez una casa o un departamento. Entonces creo que algo interesante, una fuerza subyacente. Por todos lados se ve que hay algo. Se está viendo que algo está viendo que no solamente es corto plazo, no es de un mes, no es de 2 meses. El país está cambiando. El país está cambiando y creo que eso nos está dando una perspectiva algo más favorable para el futuro. Roberto. Sí, volviendo al tema de inflación, me parece importante señalar de que si bien es positivo, fue positivo este cambio en la estructura base de la canasta, ¿no? Esta reducción en el peso de alimentos, el incremento en el peso de educación y otros ítems, yo creo que la siguiente reforma en cuanto a la inflación debería ser comenzar a ver la inflación nacional. Lo que hoy el BCR mira y lo que nosotros seguimos es la inflación de Lima. Chile hace 2-3 años hizo el gran cambio, pasó de monitorear la inflación de Santiago a monitorear la inflación nacional. Hoy lo que hace... Pero lo hace por separado, tienes la de Santiago y las otras. O sea, estás hablando de tener diferentes inflaciones segmentadas por regiones. Sí, pero a lo que voy es que hoy el Banco Central mira la inflación de Lima y aplica una política monetaria para todo el país, lo cual no es congruente. Si bien Lima explica gran parte de la actividad económica de todo el país, cada vez viene perdiendo peso. No, y los precios en la selva tienen otro factor, que todos los precios de la selva tienen transporte. Y cuando el banco ajusta tasas, las tasas, o sea, se ajustan e impactan en todo el país, ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente cambio debería ser comenzar a ver el IPC nacional. Y hoy, tal vez muchos no se dieron cuenta, pero hoy junto con la cifra de inflación de Lima salió la cifra de inflación nacional. Antes, la cifra de inflación nacional salía 15 días después. Tal vez sea un indicio de que algo se está haciendo. Algo se está haciendo y que próximamente veamos al INEI o al BCR señalando de que va a monitorear la inflación nacional, ¿no? Carlos. Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Mario, de que está habiendo este cambio estructural, y esto nos lleva bastante también. Ya había un cambio en el 2010 del índice del precio de la canasta básica con la que se calcula el IPC. Yo creo que según pasen los años, esta va a seguir descendiendo en bienes transables, en alimentos, en cosas que puedes importar o importar, y va a seguir, según los salarios en los últimos meses, uno ve los indicadores y han estado subiendo. Cuando sea el siguiente ajuste de la canasta, esto va a hacer que sea menos volátil la inflación, porque esto sube con un ritmo más moderado, pero a la vez nos va a reflejar una inflación mayor de la que estábamos pensando. Entonces eso tal vez nos lleve a que empiece a pensarse en una política un poco más contractiva en el mediano plazo. Yo creo que ese cambio es posible, ¿no? Estamos con una velocidad bastante interesante, se está pasando de un índice de precios con muchos transables a no transables, ¿no? Al peluquero, al mesero. Es chistoso lo que dices, ¿no? Porque nosotros hablamos de la inflación como que si fuera una cosa, pero al final nos damos cuenta que verdad la inflación depende de cómo la midas, ¿no? Y como la estamos midiendo, va variando y verdaderamente uno tiene que ir ajustándose a la realidad, pero muchas veces uno piensa que es una cifra ahí guardada, pero en verdad es como tú dices, depende de qué queremos incluir adentro de la canasta y la podemos ir cambiando según va cambiando el país. Sí, mucha gente que antes se preocupaba pues, de si iba a tener para el menú, ahora se
compra su televisor de 32 pulgadas, ¿no? Si la canasta cambia bastante rápido, eso te pasa en 2 años, 3 años. Yo quería hacer un último comentario, Mario. Estamos hablando también del Producto Bruto. Viste que querías llegar al Producto Bruto de $10.000 por cápita, pero la manera más fácil de llegar al Producto Bruto de $10.000 por cápita es simplemente dejar que el sol se vaya de 2 puntos y pico a 1 punto y pico, y lo hacemos. No, pero no me estoy riendo, porque la mayoría de países han crecido su Producto Bruto por cápita, no por cuánto crece el Producto Bruto por cápita cada año, sino por la apreciación de moneda. El yen estaba a 300 o 400 en un momento, ahora está en 80. O sea, la verdadera apreciación, o la verdadera subida contra Chile, si algún día queremos decir, va a ser ajustar nuestro tipo de cambio. Y la otra cosa que quería decir, estamos hablando rápido, que justo la inflación, el Producto Bruto también es otra cifra que muchas veces se habla, y estamos hablando de que tú me dijiste que el 94 creo que fue la última Actualización, sí. y ya eso también debería ser actualizado porque la economía peruana, como estamos diciendo, ha cambiado muchísimo desde el año 94. O sea, Efectivamente. entonces, realmente, ese crecimiento de PBI no significa tanto, verdaderamente. O sea, Sí, en general se toma indicador de PBI per cápita como indicador de crecimiento, pero puedes corregir la distorsión cambiaria midiéndolo como paridad de poder adquisitivo. Eso se puede trabajar ahí para que ver efectivamente en términos reales, Pero ya- de cantidad de bienes. Más claro, pero allá ya desde de- el 94 ya nos toca un reajuste en el PBI, digamos. de acuerdo. Eso con respecto a la medición de PBI per cápita, ¿no? Que quisiéramos llegar a esos niveles como los tiene Uruguay, Brasil o Chile, esos $10.000 per cápita, y que creemos que nos hemos hecho un ejercicio, si consideramos un ritmo de crecimiento promedio de los últimos 10 años de alrededor de 5,7, hacia el 2021, hacia el bicentenario, podríamos estar llegando, si es que la situación y los vientos soplan a favor, obviamente, a ese ritmo. O sea, es Te voy a posible, apostar que va a pasar mucho antes. ¿no? Ojalá. Te voy a apostar que va a pasar mucho antes. Eso esperamos. Te apuesto que va a pasar mucho antes. Gracias, ojalá. Eso Pero te esperamos. apuesto porque pienso que el tipo de cambio tiene una presión de que No, tarde o temprano el independientemente. BCR no lo va a poder parar. Independientemente del tipo de cambio. No, pues no puede ser independiente, lo Independientemente del mides tipo de en cambio. dólares, no puede Claro, ser pero puedes independiente. tomarlo en dólares constantes, ¿no? Claro, puedes mirarlo Puedes como- mirarlo en dólares constantes y evitas lo que pueda suceder con la apreciación. Eso sí se puede trabajar. Ahora, lo que dices es cierto, en términos de PBI de estructura. La estructura económica ha cambiado, ya el INEI está trabajando en el nuevo año base, evidentemente con más peso en algunos sectores que hace desde el año 94, pues no se hacía esta actualización, minería, por ejemplo, comercio y servicios, y lo vimos, como comentaba Carlos, en el tema del IPC, que ha sido lo más actual. Los cambios también vienen por el lado de la tecnología, Claro. la cantidad de productos nuevos en todo orden de cosas que venimos observando y que pues cada vez va a tener que actualizarse esas canastas de una manera, tanto de PBI como de inflación, de una manera más frecuente, puesto que los cambios tecnológicos nos están llevando rápidamente a ellos, ¿no? Hay unos fuertes cambios en el estilo de consumidor. Bueno, Mario, te agradezco mucho por tus comentarios. Creo que hemos concluido que el Perú está cambiando y es bueno que veamos que diferentes cosas, también las canastas, diferentes se están adecuando a este cambiante Perú. Muchas gracias por venir el día de hoy. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.